Ya, continuaremos. No, en la primera, en el primer inciso, era más fácil calcular lo que nos pedía. ¿Sí? El tiempo de 3 varones en una semana, listo, igual a 3, ¿no? Entonces la fórmula que hemos utilizado es esta, ¿sí? No es nada complicado, solamente debemos identificar lo que es la mo y lo que es la variable k, nada más, 2 datos, ¿ya? Ahora, en el segundo inciso nos dice, ¿no? Probabilidad de que nazcan menos de 3 varones. Ah, ya, entonces en esta parte no se aplica esta fórmula, ¿verdad? Porque es x menor a 3. A ver, en esta parte, ¿no? Esta. Menor, dice. Entonces, no, esta fórmula no puede aplicarlo directamente. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Siguen llegando. La fórmula, ¿no? Cuando aparezca así de esta forma, menos, ¿ya? Menos, es la siguiente. Probabilidad de que x sea igual a 0, ¿sí? Sabemos que representa la x, el 0, acá. Vamos a anotar acá, va a ser la k, ¿sí? ¿Está bien? De esa forma. Entonces, a partir de estas 3 fórmulas, o sea, aparte, ya podemos reemplazar a esta fórmula general. Entonces, escribiremos eso, ¿no? Ya vamos a admitir, siguen llegando. Ya, ahora sí. En el primer caso, yo puedo reemplazar a esta fórmula, ya. A ver, ya. Listo. Ahora sí. Entonces, en acá, como x vale 0, y ese 0 representa la letra k, lo que vamos a reemplazar nos va a quedar de esta forma. A ver. 7, como la mo elevado a la k, dice, ¿no? Pero la k va a ser 0 en este caso, 7 elevado a la 0, por e elevado a la mo. ¿Y la mo cuánto vale? 7. Dividido entre k factorial, pero k vale 0 factorial. ¿Sí? Entonces, si tienen el calculadora en mano, pueden reemplazar esta expresión, donde nos va a dar un valor de 0,01, un valor pequeñito. Eso es para esta primera parte. Listo. Ahora, vamos calculando el segundo. ¿Ya? 7 elevado, en este caso la k vale 1. Entonces 1 por e elevada a la menos mo. Mo va a ser siempre 7, ¿no? En este caso. Y sobre k factorial, que es 1. Entonces 1 factorial. Y ese valor nos va a dar 0,006. ¿Está bien? Entonces, eso es para el segundo caso, para esto. ¿Ya? Ahora vamos por el último, acá lo propio, ¿no? 7 elevado a la k, dice, ¿no? Entonces, la k vale 2. Entonces, 7 al cuadrado por e a la menos 7. Entonces, la mo es una constante, siempre va a ser 7 en este caso, sobre 2
factorial. ¿Ya? Y eso nos va a dar un valor 0,022. Eso van a verificar, ¿ya? Ahora, eso es para el tercer caso. Listo. Finalmente, como ya tenemos acá calculados los valores, vamos a hacer la sumatoria, ¿sí? Entonces, sumamos acá, ¿no? 0,001 más 0,006 más 0,022. ¿Ya? Entonces acá tenemos 6 más 1, 7, más 2, 8, 9. Entonces podemos anotar acá 0,029. ¿Ya? Representado al 100%, eso nos va a dar, si multiplicamos por 100, nos va a dar 2,9%, ¿no? Equivalente a 2,9%. Entonces, eso, de esa forma se calcula lo que es cuando aparece una probabilidad menor. ¿Está bien? Ya en el primer caso era directo reemplazo, ¿no? En el segundo caso no. Mucho ojo con esta parte. ¿Ya? X menor a 3. Entonces, el 3 no incluye, ¿no? O sea, en un intervalo menor a 3. ¿No? Entonces empezamos de 0, ¿no? 0, 1, 2. ¿Ya? De esa forma podemos encontrar, ¿no? Responder a esta pregunta. ¿Está bien? Ya. A ver, vamos a continuar haciendo más ejercicios. ¿Ya? A ver, la pregunta es la siguiente. Eso les mostraré. A ver. La pregunta dice de esta forma. ¿Ya? Un vendedor de seguros de vida vende en promedio 3 pólizas por semana. Es una pregunta muy sencilla, ¿sí? Promedio. Acá ya nos está dando un dato. Se pide calcular lo siguiente. Que venda alguna póliza en una semana. No, dice alguna póliza. No es específico. ¿Ya? 2. Que venda 2 o más pólizas, pero menos de 5 en una semana. 3. Suponiendo que hay 5 días de trabajo por semana, dice, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que en un día dado venda una póliza? 4. Calcule la media, la varianza, la distribución estándar de la distribución de probabilidad. Bueno, en este caso debemos responder las 3 primeras, ¿sí? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces vamos a responder a la pregunta 1. ¿Ya? Entonces acá vamos a abrir nueva hoja. Listo. No. Acá es de vendedor. Vamos a anotar acá. Vendedor. ¿De qué era? De póliza. Listo. Entonces, X en este caso va a ser para nosotros venta de póliza. Nos ha dado un promedio. Ya, si observamos la pregunta, un vendedor de seguros de vida vende en promedio 3 pólizas por semana. Entonces, esto es un dato, promedio, dice, ¿no? Entonces, 3 pólizas por semana.
Listo. Entonces, el número 1 nos dice, ¿no?, que venda alguna póliza en una semana. Que venda una póliza en una semana, dice. Entonces acá la probabilidad vamos a anotar de esta forma, que sea mayor a 0, porque nos dice, ¿no?, que venda alguna póliza en una semana. Puede vender 1, puede vender 2, puede vender 3, ¿no? Entonces, la fórmula va a ser lo siguiente, ¿no? Puede vender 1, puede vender 2, hemos dicho, ¿sí? No se sabe exactamente cuánto puede vender. Entonces, eso debemos nosotros calcular, ¿no? Puede ser 4 puntos suspensivos hasta 30, hasta más puede ser, ¿no? Listo. Ahora, para este caso, vamos a aplicar lo siguiente. Recordemos que la probabilidad de A puede ser esta también, ¿no? A ver, un poco recordando. ¿Sí? Tenemos eso. Otro dato interesante, adaptando a esta fórmula, entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Sí? A ver, mira, esta parte. Aplicando esta fórmula, ¿no?, probabilidad 1 menos probabilidad contrario a esta, ¿no? Entonces, para esto, vamos a escribir esta misma de esta forma, ¿ya? ¿No? 1 menos probabilidad contrario, esta parte, ¿no? Hemos dicho que puede vender alguna póliza, ¿no? No se sabe exactamente cuánto puede vender. Puede vender 1, puede vender 2, 3, 4, 30 o más. ¿Ya? Dentro de este conjunto de probabilidades tenemos, dice acá, ¿no?, mayor a 0. Tiene que ser sí o sí mayor a 0. Entonces, mayor a 0 representa todo esto. ¿Ya? Pero en esta fórmula nos dice acá probabilidad contrario de esta, es eso, ¿no? Entonces 1 menos la probabilidad contrario de que no exista acá, ¿cuál sería? O sea, en este no existe, dice. O sea, su contrario. ¿Cuál sería? Probabilidad de que no venda nada, ¿no? O sea, su contrario. Entonces, por eso acá estamos utilizando esta fórmula. ¿Ya? X mayor a 0, 1 menos probabilidad de que esta X 0 no existe. O sea, es su contrario de todo esto, lo que está vendiendo. ¿Está bien? Listo. De esa forma se interpreta, ¿no? Podemos ubicar. ¿Ya? Una vez definido, ya hemos encontrado la solución. ¿Sí? Podemos ya reemplazar a la fórmula general que tenemos. ¿Ya? Entonces, la fórmula general de probabilidad es lo siguiente. ¿Sí? X igual a 0. O sea, eso necesitamos calcular más antes. Va a ser como
la mu vale 3. Entonces 3 elevado, ya. A ver, la fórmula general, a ver, recordaremos un poco acá. X igual a K y mu elevado a la K por y a la menos mu, K factorial. Listo. Entonces, hemos dicho que para nosotros el X igual a el 0 representa la K. Entonces, dicho de esa forma, 3 elevado a la 0 por e elevado a la menos mu. Mu, ¿cuánto vale? 3. Dividido entre K factorial, pero K vale 0 factorial. ¿Ya? Entonces, 0 factorial sabemos que es 1. Entonces, este valor nos va a dar, a ver, van a corroborar, ¿ya? 0,04978. ¿Está correcto? ¿Pueden verificar esa parte? ¿No? Donde hemos dicho que 0 factorial es igual directamente a 1. ¿Ya? Entonces, a ver. Además, 3 elevado a la 0 va a ser 1. Ya. Sí, ese es el valor. ¿Está bien? Ahora, como ya hemos encontrado la probabilidad de que sea igual a x igual a 0, nos faltaría la diferencia, en este caso, ¿no? 1 menos esta parte. Solamente hemos calculado con esto lo que es x igual a 0. Hasta acá. Pero la fórmula para que sea, a ver, ¿dónde estamos? Mayor a 0, dice, ¿no? Nos faltaría hacer la diferencia de esta. ¿Sí? Lo que nos va a dar eso a 0,95. Listo. Eso es la probabilidad. ¿No? Entonces, si hablamos al 100% eso, ¿cuánto va a ser? 95 equivalente a 95,02%, ¿no? Ya, entonces ya hemos averiguado, ¿sí? Para la primera pregunta, dice, ¿no? Que venda alguna póliza en una semana. ¿Ya? Pero hemos dicho que no se sabe número exacto cuánto. Puede ser 1, puede ser 2, 3, ¿ya? Existe una probabilidad del 95%, ¿no? O sea, es más seguro que venda por lo menos uno, ¿no? Eso dice. 1, 2, 3, puede ser más, ¿ya? De esa forma podemos calcular cuando se presenta este tipo de preguntas, ¿no? Esta. Mayor a 0. En el anterior ejemplo hemos visto esto era menor a 3 también, ¿no? Menor. ¿Ya? Ahora, en el segundo nos pide que venda 2 o más pólizas, pero menos de 5, dice. ¿Ya? 2 o más pólizas, pero menos de 5. ¿Cómo escribimos esa pregunta? ¿Ya? Entonces, para el 2, dice,
que venda 2 o más pólizas, pero menor a 5. ¿No? Entonces, de esta forma podemos escribir eso, ¿no? Y esto representa donde eso, ¿no? Para no estar escribiendo estas dos separado, se escribe de esta forma, ¿no? X mayor o igual a 2, ¿no? Entonces, X mayor o igual a 2, pero X menor a 5, ¿no? Es un intervalo en este caso, ¿ya? Entonces, si es así, la fórmula vamos a escribir de la siguiente forma. Dice, probabilidad de que X sea 2, más la probabilidad de que X sea 3, más la probabilidad de que X sea 4, más la probabilidad de que X sea 5. Ah, no, 5 ya no entra, ¿no? Porque dice menor a 5. Esta parte ya no entra, ¿no? Yo hubiera escrito acá X igual a 5. Pero esto ya no, esto no entra. Porque nos dice, hay una restricción, ¿ya? Entonces, va a ser hasta acá nomás. Igual, ¿no? Cuando es un intervalo, como verán acá, es directamente, ¿no? Nos dice X desde 2, dice, ¿no? Desde 2, 3, 4, ¿no? Y esta X5 nos restringe, ¿no? 5 no puede entrar, dice. Entonces es hasta 4 nomás, ¿ya? Como ya tenemos la media, la K, ¿no? Como no esté chanchullo, esto va a ser la K, ¿sí? Listo. Reemplazamos acá directamente a la fórmula. Entonces, la mo, ¿cuánto vale? 3. La K vale, en este caso, 2. 2 factorial, ¿sí? Más 3. La K vale 3 en este caso. Esto se mantiene. 3 factorial más 3 a la cuarta por e a la menos 3 sobre 4 factorial, ¿no? De esa forma reemplazamos a la fórmula, ¿no? Entonces, en acá nos va a dar, ¿no? Si hacemos los cálculos, y nos va a dar un valor de 0,61, ¿ya? Lo que equivale, o sea, acá podemos anotar, ¿no? Equivalente a 61,61%. Este sería el resultado final, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos esa parte? De que venda 2 pólizas, pero menor a 5, dice, ¿no? Hay una probabilidad de un 61%, ¿ya? Entonces, esta parte, ¿para qué nos sirve? ¿No? O sea, no sabemos exactamente cuánto va a vender, ¿no? Entonces, aplicando estas fórmulas, podemos averiguar o podemos saber cuánto siempre se va a vender, ¿no? Es una probabilidad, ¿ya? Ahora, vamos por el tercero, ¿sí? Acá, suponiendo que hay 5 días de trabajo por semana. Acá nos está dando otro dato. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día dado venda una póliza? Dice. O sea, en un día, de cualquier día de los 5 días, puede vender una póliza, ¿no?
¿Y cómo vamos a escribir esa parte? A ver. Uy, uy, uy. ¿Ya? Entonces, para el número 3, dice, existen 5 días de trabajo. Mucho ojo con esto. 5 días. ¿Cuál es la probabilidad de que en uno de estos 5 días, dice, venda una póliza? No se sabe en qué día, ¿no? Día 1, día 2, no sé, pero en 5 días tiene que vender una póliza, dice. ¿Ya? Recordemos que la MO nos ha dado un promedio de 3 por semana, ¿sí? O sea, este 3 pólizas es por semana, pero en este caso no está dando días, ¿no? Hay una diferencia. Yo tranquilamente puedo escribir esta, a ver, la probabilidad de que venda una póliza, ¿no? O sea, aplicar directamente esta fórmula, o sea, reemplazo directo. Bueno, con eso ya puedo solucionar, ¿ya? Pero esto no es directo. ¿Por qué? Acá la media es por semana y acá nos pide que en días, ¿ya? Entonces, para encontrar la otra MO, o sea, la MO prima puede ser, ¿qué es lo que hacemos? Estas 3 pólizas vamos a dividir entre 5 días y eso nos va a dar un 0,6. Con este dato recién calculamos la probabilidad de que venda una póliza en un determinado día. Entonces ya tenemos la nueva MO, o sea, la nueva media, que es 0,6 elevado a la 1, ¿sí? Porque la K es una K, por E a la menos 0,6 entre 1 factorial, ¿no? Lo que nos va a dar esto 0,32 de esa forma, ¿no? Y esto representa a un, redondeando, ¿sí? A un 33%, ¿ya? De esa forma debemos analizar las preguntas, ¿no? Porque por semanas y por días nos habla. Entonces, de esa forma funciona, ¿está bien? Hemos respondido a las 3 preguntas, ¿sí? Y la cuarta nos dice, ¿no? ¿Cuál es la media, la varianza, la desviación estándar? ¿Ya? Entonces, podemos ver acá directamente, a ver, un poquito más vamos a recorrer, ¿no? A la media que ya nos ha dado, ¿está bien? También se le conoce como esperanza de X, ¿ya? Eso vamos a ver más adelante. La media MO era 3. Como la media es igual que la varianza, va a ser igual a 3. Y sabemos que la desviación estándar es simplemente la raíz de la varianza. Entonces esta va a ser raíz de 3. Entonces, con esto estamos respondiendo la pregunta 4. ¿Qué les parece? De esa forma funcionan las probabilidades, ¿no? No, o sea, eso, ¿dónde se aplica? A ver, tenemos pocos minutos. A ver, ¿dónde se aplica este tipo de probabilidades? En la vida real. ¿Ya? A ver, si en una, puede ser en una tienda, ¿ya? Donde venden, a ver, ejemplo, celulares, puede ser, ¿sí?
ya, uno de nosotros es el dueño, ya, y pues el dueño, uno de ustedes, ¿sí? Tienen un vendedor, ya. Entonces, de esta forma se puede aplicar eso, ¿no? O sea, por ahí te dice que no he vendido nada, ¿sí? O preguntas, ¿no? En estos últimos 5 días, ¿cuánto has vendido? ¿Has vendido uno? Es más seguro, ¿no ve? Hay un 33%. ¿Has vendido dos? ¿Has vendido tres? ¿No? O sea, de esta forma podemos nosotros averiguar, ¿no? O sea, yo tranquilamente ya averiguo, o sea, para que no te, a ver, ¿cómo se podría decir? Para que no te, que te mienta, ¿no? Para eso sirven estas probabilidades, ¿no? ¿Estás seguro? Este porcentaje, 33, de 2 a 5 es 61%. Si has vendido en una semana, es más seguro, es 95% sí o sí has vendido. Por ahí te dice que no he vendido, ¿ve? Para eso sirve, ¿está bien? Entonces, hasta acá hemos visto la distribución de Poisson, ¿ya? Nos quedan algunos ejemplos más, pero vamos a incluir a la práctica eso, ¿está bien? Y la siguiente clase vamos a hacer lo que es la distribución binomial, ¿está bien? Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Tiene la palabra. Sí, tengo una duda de cómo has sacado la varianza. La varianza. A ver, ¿dónde está? Estas, ¿no? Ya. En este caso, en esta distribución, la media es 3, ¿verdad? Pero no nos da varianza, nada por el estilo, ¿está bien? Ahora, como la media vale 3, ya, acá vamos a marcar 3, la varianza también va a ser 3, ¿no? Recordemos que la varianza que representa, a ver, 1, 2, 5, 6. Por decir, ¿no? Un ejemplo. Acá está la media, ¿sí? La media, la mu, pero los datos, no hay dispersión de datos. O sea, eso representa la varianza, ¿no? ¿Cuánto varía la media? Pero en este caso no existe la dispersión de datos. Entonces, la media y la varianza van a ser iguales. ¿Ya? De ahí viene. Eso vamos a ver más adelante sobre la varianza. ¿Qué significa? ¿Está bien? Por eso acá le he puesto 3. O sea, son iguales. O sea, no hay variación de datos. Es un dato exacto.